Hola quintos años, ¿cómo están? Soy Gloria Cifuentes, la profesora de Ciencias Naturales, y quiero comentarles que durante la actividad de esta quincena o de estos 15 días vamos a hacer algo un poquito distinto. Antes de explicar la actividad de esta semana o de estas 2 semanas, quisiera abordar un poquito la materia que hemos estado viendo. Nosotros hemos estado viendo principalmente el concepto de agua, ¿ya? Y la lección que hemos estado abordando durante estas 2 últimas actividades corresponde a los movimientos de aguas oceánicas, es decir, el movimiento de agua que nosotros podemos ver en el mismo océano, ¿ya? Para eso tenemos que clasificar los movimientos de agua en 3. Tenemos las olas, tenemos las mareas y tenemos las corrientes oceánicas. En la primera actividad de movimientos de agua vimos lo que son las olas. Para eso ustedes tuvieron que desarrollar una actividad experimental en donde tenían que tener una fuente con agua y tenían que luego soplarla. Muchos de ustedes que me enviaron la actividad se dieron cuenta que lo que estaban simulando en esa actividad experimental eran las olas. Esto quiere decir que el principal factor que da origen a las olas corresponde a la acción del viento. Cuando tú soplaste, le incorporaste viento, por lo tanto, se formaron las olas. Sin embargo, hay un punto muy importante. Las olas también se pueden generar por movimientos telúricos. ¿Cuáles son los movimientos telúricos? Los sismos o los terremotos. Cuando hay un sismo o un terremoto, se genera una ola de gran magnitud que sale desde el océano hacia la superficie terrestre. Esto nosotros lo conocemos como tsunami. También es una ola, pero de una magnitud mucho más grande, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú te preguntes cuál es el origen de las olas, tienes que recordar que existen 2 orígenes de las olas. Principalmente es el viento, pero también se puede originar por la acción de un movimiento telúrico o un movimiento sísmico, ¿sí? Ahora, si nosotros nos acordamos, el segundo movimiento de aguas oceánicas corresponde a las mareas. Las mareas son el ascenso y descenso, es decir, la subida del nivel del mar y la baja del nivel del mar. Esto se genera por la acción que ejerce la luna sobre la Tierra. ¿Pero por qué se origina? La luna ejerce sobre la Tierra una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción genera que haya un movimiento en el océano. Pero no solamente la fuerza de atracción de la luna, ejerce o permite que se generen las mareas, sino que también la fuerza de atracción que ejerce el sol. Esto es en un nivel mucho más pequeño, pero también forma parte del origen de las mareas, ¿sí? Y por último, tenemos las corrientes oceánicas, que es lo que vamos a trabajar durante esta actividad. Pero, ¿qué es una corriente oceánica? Una corriente oceánica son movimientos de agua, ¿sí? Pero que se desplazan como verdaderos ríos dentro del mismo océano, ¿ya? Estos sinónimos o singulares ríos son masas de agua que tienen diferente temperatura. Una temperatura más cálida o más alta y una temperatura baja que es fría, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener 2 tipos de corriente, una corriente fría o una corriente cálida, ¿sí? Al tener una diferencia de temperatura, no se juntan y por eso dentro del océano comienzan a desplazarse, ¿sí? Ahora, tiene que quedar claro que el origen de las corrientes oceánicas precisamente es la diferencia de temperatura de las masas de agua. Una corriente fría y una corriente cálida, ¿sí? Dicho esto, vamos a comenzar a hacer la actividad y la explicación de la actividad que tenemos durante estas 2 semanas. Mira, presta mucha atención. Bueno, ahora ya un poco más preparada, con el pelo tomado y guantes, quiero mencionarles que durante esta actividad de estas 2 semanas van a trabajar una guía en donde tendrán que contestar de acuerdo a lo que van a ver en este experimento. Este experimento es muy parecido, hay algunas pequeñas cosas que cambian en lo que aparece en tu texto, ¿ya? Te voy a mostrar acá que si tú ves tu texto, aquí está, ¿ya?
página 34 y 35, y tú tienes el libro, vas a ver un experimento muy similar a este, ¿ya? Y esto se va a basar principalmente en el último movimiento de agua que tenemos que analizar, que son las corrientes oceánicas, ¿sí? Como mencioné anteriormente, las corrientes oceánicas corresponden a verdaderos ríos que circulan o que se desplazan en el interior del océano, ¿ya? Y estos ríos se forman porque el agua tiene diferente temperatura. Tenemos una temperatura más cálida y tenemos una temperatura un poquito más fría, ¿sí? Para eso nosotros vamos a utilizar los siguientes elementos. Bueno, los elementos que vamos a utilizar son primero colorante. Este colorante, como lo ven ahí ustedes, es el colorante que venden para la repostería, ¿ya? Lo pueden comprar en el supermercado si es que ustedes quisieran realizar la actividad. Ojo ahí, es una cosa importante. En la actividad que estamos trabajando ahora, ustedes no tienen que realizar el experimento, ¿ya? Lo voy a realizar yo y ustedes en base al experimento o al video responden su guía, ¿sí? Ahora, si en algún momento, y cuentan con el apoyo de sus papás, quieren replicarlo en su casa o hacerlo en su casa, no hay ningún problema, ¿ya? Pero no es una obligación, es una opción, ¿ya? Como les comentaba, lo primero que vamos a utilizar el colorante, ¿ya? En este caso vamos a utilizar dos colores, vienen tres en la cajita, vamos a utilizar el azul, acá, ¿ya? Y vamos a utilizar el rojo, ¿ya? Vamos a dejarlos por acá los colorantes. También lo que vamos a utilizar es agua fría o hielo, ¿ya? Previamente a este experimento yo tuve que teñir un poco de agua sacada de la llave y colocarla en el congelador y hacer hielitos, como ustedes ven acá, ¿sí? Hay hielitos que están con colorante azul, ¿sí? Y en el otro caso tenemos agua caliente, por eso tienen que tener cuidado, y esta agua caliente está teñida con colorante rojo. Por lo tanto vamos a tener agua fría, azul, agua caliente, roja, ¿ya? Y por último, el último elemento que vamos a utilizar va a ser una fuente de vidrio que va a servir para que ustedes vean mejor el efecto, ¿ya? Esta fuente de vidrio en su interior, si ustedes pueden ver ahí, tiene agua, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es simular una corriente de agua o una corriente oceánica, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar los elementos, ¿ya? Ahora te pido que prestes mucha atención con lo que vamos a ir haciendo paso a paso. Tenemos nuestra fuente de agua y esta fuente de agua va a representar lo que es el océano. Por lo tanto, esto ustedes tienen que imaginar que es el océano completo. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Ahí. ¿Ya? Esta agua está sacada de la llave, por lo tanto está a temperatura ambiente. Ustedes, si es que lo llegaran a hacer, pueden sacar agüita de la llave, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es incorporar el agua que está teñida azul, ¿sí? Que yo la tengo lista acá. Esta agua que está teñida azul, como ustedes ven, son los hielos, ¿ya? Si nosotros lo vamos incorporando, puede ser con una cuchara, como lo tengo acá, o también lo pueden utilizar con palitos de sushi, ¿ya? Vamos a utilizar la cuchara que es un poquito más fácil. Vamos a ir incorporando los hielitos al agua. ¿Sí? Es importante que ustedes vayan observando todo lo que ocurre en el agua. Y por otro lado vamos a incorporar el agua roja. De esta forma. Un poquito más. Ahí ustedes pueden ir observando qué va ocurriendo con el agua. ¿Hay algún cambio? ¿Hay algo particular que está ocurriendo acá? Lo tienen que observar. ¿Qué pasa con el agua azul? ¿Hacia dónde se va? Vamos a utilizar acá un palito para ir apuntando. Si ustedes se fijan, el agua roja está más hacia la superficie y el agua azul está hacia el fondo. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué se ven dos aguas como dos aguas distintas
si al final finalmente es agua, ¿qué diferencia tienen? Eso es lo que ustedes tienen que ir concluyendo. Recordar que el principal factor de las corrientes oceánicas corresponde a la temperatura. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en el fondo vamos a tener el agua fría. Es fría, o como la reconozco que es fría, porque la teñimos con colorante azul, ¿sí? Y en el caso de la superficie, que está aquí arriba, vamos a tener el agua cálida. Esta agua cálida sabemos que es cálida, como la ven acá, porque la teñimos con un colorante rojo. Si ustedes se fijan, se ven como dos masas de agua distintas. Lo mismo ocurre cuando hablamos a nivel macro, a nivel grande, en el océano. Las corrientes oceánicas son verdaderas masas de agua que se separan porque tienen distinta temperatura, como puedes ver en este ejemplo, ¿sí? Ya han pasado unos minutos y el agua aún sigue separada. Importante entonces destacar que las corrientes oceánicas se van a formar principalmente por la diferencia de temperatura de las masas de agua. Podemos encontrar masas de agua fría, como la que vemos acá, y corrientes de masa cálida, de masas de agua, bien digo, cálidas, ¿sí? Ejemplo de ello, que es lo que ustedes van a ver en la clase que les voy a enviar, la corriente de Humboldt es una corriente azul. Si yo digo corriente azul, significa que es una corriente, muy bien, una corriente fría. Esta corriente de Humboldt pasa por todas las costas de nuestro país. Y al pasar por las costas de nuestro país, permite que nuestro país, valga la redundancia, tenga una gran riqueza marina, una gran riqueza en flora y fauna marina. Hemos llegado al final de la actividad. Espero que les haya quedado mucho más claro cómo se forma el movimiento de aguas oceánicas, cómo se forma específicamente las corrientes oceánicas, que les haya quedado un poco más clara la panorámica de la lección que estamos viendo y decirles que ojalá podamos vernos pronto. Cuídense mucho, quédense en casa, les envío un gran abrazo a la distancia y nos estamos comunicando. Besitos, chao, chao.